tienen una elasticidad más rígida, ¿no? Y por tanto existe un deterioro en los precios en el largo plazo. Esto hace que nuestras economías necesiten cada vez mayor recursos para obtener los bienes importados, mientras que los bienes importados apenas sufren variaciones en los precios, dadas la alta elasticidad de precio que tienen. Recordemos que estas teorías están enfocadas hace 60, 70 años, ¿no? Y esto lo digo porque en la actualidad yo les comenté esta tarea que hagamos de calcular las elasticidades de las exportaciones e importaciones, y lo hice a partir del año 2000 al 2020. ¿Por qué? Porque muchas características estructurales han cambiado desde que se hizo el enfoque hace 60, 70 años hasta las economías de hoy en día. Hace 60, 70 años teníamos economías prácticamente en Latinoamérica agrarias, con una población netamente rural y con un intercambio de bienes, sobre todo primarios, que eran bastante rudimentarios, ¿no? Hoy en día las economías latinoamericanas ya han evolucionado hacia una exportación con mayor valor agregado. Es decir, hoy en día no se exporta materia prima dura, ¿no? Sino que ya se exporta, aunque sean productos dentro del sector primario, con cierto valor agregado. Esto hace que cambie totalmente los supuestos de Prebisch y de Singer. Hemos visto que las elasticidades en muchos de los casos en los que se calcularon eran en mayor a 1 incluso, pero siempre ha persistido esto de que las elasticidades de las importaciones son aún mayor que las elasticidades de las exportaciones. Si no recuerdo mal, hay valores entre 2 y 2.5, siendo las elasticidades de las importaciones de 2.5, mientras que las elasticidades de las exportaciones son en torno a 2, pero siguen siendo elásticas y bastante elásticas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en día los productos latinoamericanos relacionados con materias primas también tienen mayor valor por los cambios en los gustos y en las preferencias, sobre todo en Europa. Cuando analizamos el mercado europeo, vemos que hay cierto gusto por las verduras, por las frutas tropicales y por el plátano verde, ¿no? Incluso nuestros compatriotas en el extranjero también consumen una mayor proporción de estos productos. Esto hace que las elasticidades no tengan el mismo valor hoy en día que hace 60, 70 años, donde eran exportaciones muy de bajo nivel de volumen, ¿no? Asimismo, también podríamos decir en el tema del petróleo, que Ecuador exporta, sí es bastante, no es no refinado ni está procesado. Esa sería la única materia prima que Ecuador hoy en día no le agrega valor agregado. Que se ha intentado y se quiere intentar hacer es refinarlo, ¿no? Con la refinería de Esmeraldas del Pacífico, si no recuerdo mal. Aunque hay varias polémicas en torno a esta infraestructura que se instaló. Pero la dirección es esta, es decir, siempre darle valor agregado a la producción. Poco a poco iré avanzando hacia una producción con mayor valor agregado. La industrialización no es la solución por sí misma. Se requiere también que la tecnología se aplique en todos los sectores. Entonces, estas condiciones, estas características han cambiado, ¿no? Y esto era un poco el interés que yo tenía en la tarea que les envié, ¿no? Obviamente los valores no iban a ir acorde a lo que estamos estudiando, pero nos sirve como una manera para poder empezar. Bueno, como mencionaba, ya vimos las contribuciones de Hans Singer. Por un momento voy a cerrar la ventana. Bueno, entonces vamos a continuar. Como decía, ya hemos estudiado la hipótesis de Prebisch-Singer con el deterioro de los términos de intercambio, la distinción que hacía entre el centro y la periferia, en el valor que tienen también el tipo de industrias que gobiernan a las economías.
Otro también de los cambios que ha habido desde entonces, desde los años 60 hasta hoy en día, es la entrada de nuevas industrias que hacen que la economía sea más competitiva. Recordemos que durante este periodo de industrialización temprana, muchas de las industrias eran oligopolísticas. No había competencia, o eran oligopolísticas o monopolísticas, con alta concentración del mercado, con privilegios sobre las explotaciones mineras, petroleras, con leyes a favor, con gobiernos que apoyaban esas políticas, y que muchos de ellos eran influenciados por gobiernos externos como Estados Unidos. Bueno, pero Previ Singer ya nos da un análisis bastante interesante para la época, ¿no? Es decir, recordemos que esta teoría tiene su explicación y ayuda a entender mucho la época en la que vivían los autores, ¿no? Hoy en día han cambiado muchas cosas, pero nos sirve, todavía sigue ayudando a entender el deterioro de las relaciones de término y de intercambio. Es decir, que no hay una paridad. Ese es el principal aporte que nos deja esta teoría. No hay una paridad entre las exportaciones y las importaciones, sino que dependen de su nivel de tecnología y de su nivel de valor agregado en el mercado. Esto hace que sean más volátiles o menos volátiles, y que explique la dependencia de las economías en desarrollo de estos recursos. Bueno, vamos a continuar ya con lo que se conoce como el análisis de la dependencia. Y siempre es importante verlo dentro del contexto histórico en el que se desarrolla. Estamos a finales de los años 60. Es una teoría que tiene su enfoque en Latinoamérica y en África, o sea, más tarde en África, porque son años de independencia, ¿no?, de muchos países africanos. Son años de Latinoamérica donde se suceden varios periodos intervencionistas de potencias extranjeras y de gobiernos militares, de golpes de Estado, etcétera. ¿De qué se va a basar la teoría de la dependencia? Va a nacer desde el enfoque estructuralístico, desde la distinción de Previs entre el centro y la periferia. Solo que ahora no van a ver la relación o el intercambio entre el centro y la periferia, sino que van a darle un análisis causal, donde van a explicar el desarrollo de las naciones o subdesarrollo por la dirección de relación que se da entre ellas. Es decir, el centro va a ser la causa del subdesarrollo de la periferia. La periferia va a ser el efecto. ¿Y cómo va a causar el centro o los países avanzados el subdesarrollo de la periferia? Ahora vamos a ver los aportes de los autores. Y es por esto que se llama dependencia, es decir, el desarrollo de nuestras naciones va a depender de lo que las naciones avanzadas de alguna forma dicten los ritmos de crecimiento de nosotros. ¿Cómo lo van a hacer? A través del poder económico y político que ellos van a instaurar. Este es el principal enfoque de estas teorías, y es un enfoque que relaciona la economía política con la economía pura. La economía política por las relaciones de poder, por las relaciones de distribución de la riqueza, y del lado de la economía por la explicación de las relaciones comerciales, ¿no?, y de los procesos de industrialización fallidos o exitosos, o qué condiciones se deben dar para que exista un desarrollo económico a mediano y largo plazo. También el enfoque que van a darle al estudio del subdesarrollo en América Latina, la teoría de la dependencia, es que se debe ver dentro de un proceso global. No se va a explicar el subdesarrollo, el desarrollo de las naciones por sus propias condiciones o factores internos, sino que su desarrollo o desarrollo depende de todo el contexto mundial de intercambio de relaciones, tanto económicas como políticas. Estamos hablando también de una época donde nos encontramos en plena Guerra Fría, ¿no? En el 54, el 59 es la independencia es la Revolución Cubana, ¿no? Es la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética por sus intereses en Latinoamérica, por la crisis de los misiles de Cuba, etc. Entonces, esta es una época donde las naciones latinoamericanas están fuertemente influenciadas por potencias extranjeras. Entonces, visto esta injerencia externa, es donde estos autores proponen que el desarrollo se debe entender por esta injerencia,
más no por las propias condiciones internas que por la propia estructura económica que se da en cada país. Por lo tanto, vamos a salir, ¿no?, del análisis más dualista, más interno, más institucionalista de los anteriores autores, hacia una visión desde afuera de nuestras fronteras. ¿Cuál es el intercambio que se da en este proceso de desarrollo global? Las naciones subdesarrolladas o pobres van a ser quienes proporcionan las materias primas para producir y son también las que reciben, en el libro lo llama los desechos, es decir, las regalías o las externalidades más pequeñas de este proceso de intercambio y también de procesos de manufacturación o de fabricación con bajos salarios en condiciones que empeoran el mercado. Esto lo vemos sobre todo en China. En el periodo de industrialización de China vemos que muchas fábricas, ¿no?, nacionales, transnacionales, dada el excedente de mano de obra de trabajo en China, se trasladaron ahí, ¿no? Porque podían pagar salarios muy, muy bajos y con lo que les proporcionaba costes de producción muy bajos, lo que las hacía más competitivas a nivel comercial e internacional y por tanto con mayores beneficios marginales. Entonces un poco es este el enfoque que vamos a tener a partir de ahora. Perdón que le interrumpa. ¿Sí? Sí, adelante. No sé si escucha. Sí, lo que lo mencionó anteriormente del estructuralismo, ¿es lo mismo que superestructuras o no? No, no, no. Las superestructuras es un análisis marxista. De todas formas, hay varias corrientes que ahora vamos a ver que sí se basan también en el análisis marxista, ¿no? Pero lo aplican al comercio internacional. Lo vamos a ver luego con Paul Baran. Pero las superestructuras a mí me recuerda más un análisis marxista, ¿no? De cómo estas superestructuras son instituciones religiosas, políticas o de clases sociales burgueses, eh, mantienen a la población, digamos, en un estado de sumisión o de pobreza perpetua. En este caso, el estructuralismo latinoamericano se refiere a las estructuras económicas o de especialización interna de las economías. Es decir, la estructura económica siempre se refiere en qué se especializa una economía. Y estamos hablando de que nuestras economías son mayoritariamente agrícolas, agrarias, con predominancia del sector primario y predominancia del sector agroexportador. Esta es nuestra estructura económica, mientras las estructuras económicas de los países desarrollados es industrializada, con alto valor agregado, con un alto nivel de aplicación tecnológica, etc. Entonces, estamos hablando del estructuralismo en este sentido. Y con instituciones débiles también, ¿sí? Hemos visto en el primer bimestre cómo autores no defendían el enfoque institucionalista, es decir, de ciertas condiciones externas a la economía que también tienen implicaciones sobre ellas. No sé si le he respondido, José. Sí, gracias, Eco. Y otra pregunta, referente a, no le entendí muy bien eso que decía sobre algo global. Sí, o sea, la anterior No diapositiva, sé si podría repetir esa parte. sí, lo voy a explicar ahora de nuevo, sí. Es decir, las teorías de la dependencia se llama dependencia, ¿por qué? Porque estamos explicando el desarrollo. Disconnected. Ya, ¿puedes silenciar, José? Sí, estamos explicando el desarrollo o el subdesarrollo en función de que siempre estamos, en el primer bimestre vimos que el desarrollo se explica por los factores de producción de capital, trabajo, progreso tecnológico, etc. Luego vimos el aporte de Ricardo, ¿no?, de las ventajas comparativas. Luego vimos el desarrollo desde la visión de Adam Smith, desde la visión de Malthus, desde la visión de Rostow, etc. Siempre estamos explicando el desarrollo bajo ciertos determinantes, ¿no?, o crecimiento económico. En esta ocasión vamos a decir que el desarrollo depende ¿y de qué va a depender?
no desde los factores propiamente internos, como podemos decir factores de producción o bajo las instituciones internas. Sí es verdad que influyen, pero los teóricos de la dependencia dicen que los ritmos de la economía, el crecimiento económico está más determinado por la injerencia externa. Esta es la principal diferencia. Y por eso he mencionado antes que el desarrollo debe ser entendido dentro de un proceso global. ¿Por qué? Porque dentro del mercado mundial o dentro de las relaciones económicas, comerciales o políticas que se dan en el mundo, existen potencias, ¿no?, que tienen intereses. Hablaba de la Guerra Fría, ¿no?, Estados Unidos versus la Unión Soviética. Y estos países infieren sobre el desarrollo de los demás países. ¿A través de qué tipo? De la influencia de transnacionales, a través de la influencia política. Sabemos la CIA que apoyaba gobiernos y golpes militares. Sabemos que también el gobierno de Estados Unidos creó el Fondo Monetario Internacional, luego se creó el Banco Mundial. Todas esas instituciones externas van a inferir directamente sobre el desarrollo de las naciones. Y esto es lo que los teóricos de esta etapa son lo que principalmente rescatan, porque es una época en la que ellos vivieron en plena carne estos acontecimientos, ¿no? Les mencionaba el caso de Cuba, ¿no? Los misiles de Cuba, la revolución cubana, con las relaciones que tenía con la Unión Soviética y cómo esto no les gustaba a Estados Unidos. En El Salvador, Honduras también, la revolución sandinista. En Bolivia, la revolución también que era socialista. En Perú, la revolución con este grupo también revolucionario, Sendero Luminoso, etcétera. Es decir, había movimientos políticos que bajo la perspectiva de Estados Unidos no eran adecuados, sí inferían sobre su hegemonía política, económica, etcétera. Es decir, había fuerte intervención extranjera. Entonces, por eso, por esta injerencia extranjera es que los países estaban sumidos, digamos, o dependían del desarrollo de estos países. Este es el enfoque, este es el proceso global que se refiere en el libro. Y esto es también lo que estoy explicando ahora. Lo que dice la teoría de la dependencia, lo pongo aquí, ¿no?, que la falta de desarrollo se debe a un fenómeno externo, a las formaciones económicas de las naciones menos desarrolladas. Es decir, no es tan importante cómo está estructurada la economía o la parte social de una nación propia, sino qué fenómenos externos están teniendo repercusiones directas sobre el desarrollo de nuestros países. Y aquí hablamos, ¿no?, la dominación externa. Esta va a ser la clave. Es decir, unido a instituciones débiles, disfuncionales que tenemos en nuestros países, esto se le va a asumir la dominación externa. Es decir, cómo intereses políticos y económicos externos van a determinar en última instancia cuál va a ser el ritmo de crecimiento de nuestras economías. ¿A través de qué? Es lo que he mencionado, transnacionales, imposición de gobiernos extranjeros, gobiernos, digamos, dictatoriales, imposiciones de leyes a favor, ventajas comerciales, etc. Por tanto, la corrupción, las grandes propiedades improductivas, la concentración extrema de riqueza que se da en nuestros países, las instituciones políticas, no juegan un papel importante, ¿sí? Este va a ser la principal diferenciación o aporte. Vamos a ver algunas de las instituciones que van a inferir directamente en el proceso de desarrollo de estos años. He mencionado algunas, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, corporaciones internacionales, sobre todo en El Salvador, con las corporaciones de plantaciones de banano, luego en toda Latinoamérica con petroleras, etc. Yo actualmente estoy trabajando en un proyecto en Mera, y en Mera hay un cantón que es muy grande, parece la cabecera cantonal. Este cantón se llama, esta parroquia se llama Shell, y Shell viene del nombre de una petrolera. Es decir, está el punto de influencia que tuvo en este cantón la petrolera, que uno de sus parroquias se llama Shell, ¿no?, que es una corporación petrolera, y que precisamente tuvo sus primeras instalaciones en los años 60 también. ¿Sí? Entonces, todos estos grupos de poder, corporaciones internacionales, instituciones,
van a tener implicaciones directas, ¿sí? Otro también de los enfoques de los que se basa es, en la teoría de la dependencia es de la teoría de la modernización, que es un análisis de las ciencias Sí, ahí le deja. y políticas bueno, que van a decir que las naciones pobres van a salir pronto de la pobreza y van a alcanzar un rápido crecimiento. Bueno, por último, contrastar con los desarrollistas que hemos visto antes, Rodan, Rothstein, Hitchman, Rostov, que veían un potencial oculto en nuestras economías y eran optimistas en cuanto al desarrollo. Vamos a ver que estos autores de ahora están muy alejados de este optimismo, sino que van a referirse a otras, a otras razones por las cuales las economías no emergen. ¿Qué pasó en los años 50 y ¿Puedo 70? hacer una pregunta? Raquel, ¿puedes silenciar el micrófono? Le quiero hacer una pregunta. Ah, ya, perdón, pensé que estaba hablando aparte. Sí, dígame. No, no me quedó claro esto de los gobiernos externos que influyen en los países pobres. No sé si puedes citar un ejemplo. Sí, hay muchísimos ejemplos de estos años, de los años 60. Por ejemplo, lo que mencionaba, en El Salvador había una plantación bananera de una compañía importante de bananos que era extranjera, era de Estados Unidos. Por ejemplo, en este país, en unas elecciones democráticas, se quiso, casi las gana o las iba a ganar un gobierno socialista o con tendencia socialista de izquierdas, ¿no? Pero sabían que si este gobierno ganaba iba a quitarle derechos a esta multinacional. Ellos sabían que iban a perder derechos sobre la producción porque ellos tenían un monopolio. Y también que era muy probable que se nacionalice esta importante empresa y por lo tanto los recursos vayan a pasar a manos del Estado y el Estado con su enfoque socialista iba a aumentar la distribución de la riqueza. Entonces esto era un peligro para este país, para esta empresa, por lo tanto hubo injerencia externa, es decir, el gobierno de Estados Unidos apoyó y militarizó ciertos grupos guerrilleros para que lucharan contra estos grupos revolucionarios y para imponer un golpe militar, para que no llegara al poder este gobierno socialista. En Bolivia sucedió lo mismo. Sabemos que el Che Guevara murió en Bolivia. Murió ahí combatiendo en la guerrilla, con la guerrilla boliviana. ¿Por qué? Porque él estaba también con este enfoque socialista, con bastante, con relaciones íntimas que tenía con la Unión Soviética, que sabemos que es un país que era netamente socialista, ¿no? Y que apoyaba a estos grupos revolucionarios en América Latina. ¿Y qué pasó en Bolivia? Asesinaron a Che, derrotaron a los grupos revolucionarios y se impuso un golpe militar. Vamos más allá, Chile. ¿Qué pasó en los años 70 con Chile? Teníamos un gobierno socialista de Salvador Allende. A Salvador Allende, ¿qué le hicieron a los 2 años de gobierno? Hicieron un golpe militar, se impuso Pinochet, eh, Salvador Allende se suicidó, etc. ¿Y por qué? Porque Salvador Allende iba a hacer unas medidas reformistas de cambio social, de cambio económico, de distribución de las riquezas, etc. Todo esto para Estados Unidos era peligroso porque era una época donde estaba en conflicto con la Unión Soviética y que un gobierno se metiera, como decía Estados Unidos, al patio de su casa era peligroso porque amenazaba su hegemonía en Latinoamérica y también su hegemonía en el mundo. Lejos de debatir si el socialismo o el capitalismo, cuál es el mejor sistema, ¿no? Pero había estas injerencias, ¿no? No sé si he respondido, Raquel. Sí, Eco, gracias. Bueno, otras de las características que vemos en los 50 y 60 es lo que ya he mencionado un poco, es que el PIB per cápita empezaba a decaer en las naciones latinoamericanas, se estaban dando grandes polarizaciones, aumentos de de la población excesiva en las zonas urbanas, lo que creaba que se den masificación de las ciudades con la creación de barrios marginales. Sabemos, Sao Paulo, por ejemplo, es un claro ejemplo, México DF,
Colombia, Quito también tienen sus barrios periféricos, ¿no? Donde la infraestructura, las condiciones de sanidad, de acceso al agua potable, etcétera, son bastante precarias, ¿no? Eh, entonces también es una época donde la educación, la salud y los medios de transporte, la infraestructura de transporte es bastante rudimentaria, ¿no? Y con muy poco nivel de acceso de la mayoría de la población. A esto se unieron nuevas dificultades como son la contaminación ambiental por las industrializaciones que se dieron en ciertos sectores. Y bueno, habla también de aumentos de riesgos laborales porque se usan nuevos químicos, etcétera, ¿no? Son un periodo de bastante cambios que surgieron a raíz de la posguerra. También va a surgir una nueva clase social en esta época, ¿no? Que son los técnicos cualificados, los ingenieros, los científicos, los agentes financieros, gerentes, que van a aumentar, que van a ser, digamos, esa clase media alta que se va a beneficiar de la industrialización y va a compartir beneficios con los capitalistas o con los grandes empresarios o terratenientes de esa época. También se empieza a ver cómo esta clase media empieza a crecer, es una clase media que empieza a cualificarse y la cual experimenta cierta movilidad social. ¿Alguien sabe a qué se refiere el término movilidad social? ¿Esto no se refiere a los procesos de migración que se dan internamente en cada país? Pues no exactamente, aunque puede tener cierta relación, ¿sí? Ya lo digo en qué sentido podría tener relación, pero no es exactamente eso, la movilidad social. ¿Alguien más ha escuchado este término? A ver, si alguien quiere hacer algo. Eco tal vez no se refiere al nivel socioeconómico de las personas, el movimiento que hacen. Exacto, a eso se refiere. La movilidad social es la movilidad intergeneracional, es decir, de cómo alguien que ahora es de clase media antes era de clase baja y ahora es de clase media, pero probablemente en el futuro es de clase alta, ¿no? Es decir, en las teorías de desarrollo que incorporan modelos intergeneracionales de crecimiento económico, se estudia cómo cada cierto tiempo una familia promedio, una familia estándar, sale de unas condiciones de pobreza a unas condiciones de clase media, por ejemplo. En Ecuador, por ejemplo, hay ciertos estudios, ¿no? de movilidad intergeneracional y para los países latinoamericanos creo que tardan en salir de la pobreza de 4 a 6 generaciones, lo cual es brutal, es muchísimos años, ¿no? Sin embargo, en los países desarrollados hablan de una generación y media. Es decir, los países que generan mayores oportunidades tienen mayores chances de que o sea, en otras palabras, sería alguien que nace pobre en Estados Unidos, tiene mayor probabilidad de que al finalizar su vida o su etapa adulta media, llegue a alcanzar cierto nivel estable económicamente, mientras que para alguien que nace pobre en Ecuador, probablemente siga siendo pobre 3 o 4 veces más las generaciones de su familia, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos modelos que estudian esto, que se llaman modelos de generaciones solapadas. ¿Sí? Bueno, otra de las características de este periodo es que tenemos predominancia de la población rural y agraria y que la mayoría de los cambios que se dan en esta población son bastante crueles. ¿Por qué? Porque estamos también asistiendo. La industrialización lleva también a una movilidad, una migración, ¿no? Del área rural a la área urbana, pero con mucha degradación social porque las ciudades no están preparadas para absorber toda esta mano de obra excedente, ni tampoco tienen la infraestructura ni las condiciones para poderla recibir. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar un autor que me gustó bastante, que es Celso Furtado, que es uno de los primeros que empezó a hablar de la teoría de la dependencia y me gusta mucho porque tiene un enfoque también histórico de largo plazo.
Como vimos en el primer bimestre, hablábamos del path dependence o dependencia del pasado, es como el legado histórico pasado infiere en el desarrollo actual, ¿no? Esta visión de desarrollo a largo plazo. Y Celso Furtado lo incorpora estudiando la estructura colonial pasada que heredamos en las naciones latinoamericanas y que van a condicionar nuestro desarrollo actual y posterior, ¿sí? Bueno, ¿quién fue Celso Furtado? Brevemente, es un brasileño que nació entre 1902 y 2004. Es doctor en economía o fue doctor en economía por la Sorbona, que es una universidad de bastante prestigio y es una universidad también muy heterodoxa. En la Sorbona se dio una revolución muy importante que les invito a que la estudien, que se llama Mayo del 68, creo que es, en París, que se dio en París, ¿no? De cómo fue una revolución de jóvenes, de estudiantes universitarios en contra de las desigualdades mundiales y de los intervencionismos extranjeros que se estaban dando en las naciones en esa época. Bueno, trabajó en la Comisión Económica para América Latina y conoció, fue un economista bastante prominente porque conoció a grandes economistas como Joan Robinson, Nicolás Caldor y otros estructuralistas latinoamericanos. Llegó a dar clases en Cambridge, bueno, escribió más de 30 libros, bastante interesante su vida, ¿no? ¿A qué se refiere con el dualismo? Recordemos que hay, en las economías subdesarrolladas estamos hablando siempre de dualismo, es decir, de una predominancia del sector primario y con un pequeño sector manufacturero. La teoría nos decía, ¿no?, que este excedente de mano de obra que se pasaba de la parte rural o agraria iba a ser absorbido por la industrialización. Pero ¿qué va a pasar? Pero en realidad, ¿qué pasa según Celso? La industrialización solo absorbe una pequeña parte o porción de la oferta laboral. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de sociedades capitalistas avanzadas en nuestras economías, sino de sectores precapitalistas. ¿Por qué precapitalistas? Porque tienen ciertas condiciones aún feudales, semifeudales o de ese legado colonial. Y además tenemos características internas que hacen que estas industrias no crezcan. Por lo tanto, al no haber un desarrollo interno de los mercados, población con ingresos altos, exportaciones a gran escala, estas industrias no pueden crecer y por lo tanto se mantienen en niveles de producción muy bajos. ¿Sí? Luego también hablamos de concentración de los ingresos o de las rentas que obtienen los capitalistas por parte de las industrias que poseen. Principalmente van a ser propietarios ciertos burgueses o familias, digamos, de poder en ese país, locales, nacionales. Van a ser también propietarios extranjeros porque van a ser quienes van a financiar la industrialización. Y luego pequeños derrames hacia los ciertos profesionales, especialistas o gerentes que trabajan o participan de estas industrias. El resto de la población va a seguir caracterizándose por ser bajos salarios, porque en la sociedad también hay una pequeña clase media y las empresas no pueden dar este empuje hacia el desarrollo porque no hay una demanda interna fuerte. Y por tanto, esto va a caracterizar a la economía y va a hacer que la economía no tenga un despegue económico acelerado. Bueno, aquí tenemos también que Celso Furtado acuña un término que es interesante, que le llama colonización cultural al papel que juega que juega la demanda en la economía. Centrémonos aquí un poco, vamos a saber por qué se va a poner ahora interés en la demanda. ¿Por qué demanda? Porque hemos visto que Celso, digamos, Caldor era keynesiano, ¿no? Y Celso también va a ser un keynesiano y por lo tanto se va a ir más por la parte del estudio de la demanda en la economía que por la parte de la oferta, que es más
característica de los neoclásicos y de los clásicos. Por lo tanto, la demanda juega un papel importante porque es quien absorbe la producción que las industrias están produciendo. Si las industrias o la industrialización crea un exceso de producción, debe ser respondido por una alta demanda de estos bienes producidos. Pero en nuestras sociedades estos bienes no son consumidos por lo que he mencionado antes, por las características de la población de bajos salarios, pequeña clase media y alta concentración de los ingresos. ¿Sí? También vamos a ver que los consumidores de la clase media de nuestros países, en vez de consumir el mercado interno, va a consumir bienes que consumen los ricos en las sociedades industriales. Estamos hablando de un comportamiento en cierto sentido colonial, es decir, queremos vivir de una forma que viven igual que viven los países, que se viven en los países ricos, como una forma de imitar su estilo de vida, pero estamos rodeados de una desigualdad, de una pobreza y de una estructura económica bastante precaria. Aquí también se incorpora un término que hasta hoy en día lo vemos, ¿no? El tema de la inversión extranjera directa. Cómo la inversión extranjera directa puede ayudar a despegar o a crecer a las economías. Y hemos estudiado el ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones, este modelo. La inversión extranjera directa va a servir o puede ser un insumo importante para fomentar el ISI, para industrializar las economías. Pero bajo la perspectiva de Celso, la IED solo ha generado desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué ha generado desigualdad? Porque la inversión extranjera directa no viene acompañada solo de un préstamo económico, sino también viene acompañada de unas condiciones de ese préstamo. Primero, ¿quién lo presta? Luego, ¿qué condiciones pone? Y luego los términos de cómo devolver ese crédito. Esto va a hacer que las economías nacionales se centren más en pagar ese crédito, que les va a crear cada vez mayores préstamos y deudas, que un enfoque más complementario hacia una industrialización que realmente sea efectiva y que ayude al progreso económico. Bueno, aquí ya lo he puesto otra vez, que está fuertemente influenciado por Keynes, por Myrdal, en cuanto a cómo una economía no solo tiene la parte económica, sino que la economía está determinada por el poder, por las relaciones que existen entre la sociedad y el Estado con ciertas entidades internacionales que restringen el desarrollo económico local. He puesto el caso de Estados Unidos en América Latina, cómo empezó a dar ayudas económicas, préstamos, empezó a financiar partidos políticos, empezó a financiar grupos antiguerrilleros para combatir las guerrillas socialistas o revolucionarias, etc. Pero ¿a cambio de qué? Esto no lo hizo gratis. Necesitaba privilegios en concesiones mineras, en formulación de leyes que protejan las industrias extranjeras, en nuevas leyes que permitan la explotación de recursos naturales, etc. Esta intervención, obviamente, según Celso Furtado, hacía que opaquen el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque se centraba más en un sector de la población o en un sector de la economía en detrimento de la mayoría de la población que era pobre. ¿Cuál debería ser el verdadero enfoque de la industrialización del desarrollo? Él menciona que debe ser un desarrollo inclusivo. Y este término me ha gustado mucho. ¿A qué se refiere un desarrollo inclusivo? Es un desarrollo que use como medio la industrialización, no como un fin, sino como un medio hacia un aumento de la producción que se extienda a todos los niveles de la sociedad y a todos los sectores. Él habla de que el desarrollo debe ser un proyecto social, ¿no? Y esto es bastante interesante porque hoy en día no se entiende el desarrollo como un proyecto social, sino como ciertas metas a cumplir, lo cual puede desvirtuar el verdadero enfoque del desarrollo.
¿Y qué quiere decir un proyecto social? Quiere decir un proyecto donde la mayoría de la población esté bien, pero no guiada bajo el cumplimiento de ciertas metas u objetivos, sino bajo un consenso social que se va dando poco a poco. Bueno, son un poco de discusiones más teóricas, pero de todas formas lo he puesto. Entonces, en definitiva, Celso Furtado ya nos va introduciendo a lo que luego vamos a ver, la importancia del desarrollo endógeno. Como hemos visto, hemos estudiado el desarrollo exógeno, cómo se impone bajo ciertos factores de producción, bajo ciertas instituciones, ¿no? De forma exógena, bajo ciertas condiciones sociales, etcétera. Y ahora lo estamos viendo en Celso Furtado, que también se impone bajo mecanismos externos, ¿no? Ya sea influencia de gobiernos extranjeros, influencia de instituciones extranjeras y condiciones las condiciones de relacionamiento, de cómo se relacionan las instituciones extranjeras, los gobiernos extranjeros con los gobiernos locales. Entonces, para Celso Furtado, la solución es que se necesita crecer desde adentro. ¿Cómo? Para poder crecer desde adentro, que es, digamos, el enfoque endógeno, se debe crear instituciones o una agencia nacional propia que promueva el desarrollo. Celso Furtado, de hecho, trabajó en 2 bancos de desarrollo local, en 2 bancos de desarrollo nacional, con esta perspectiva. ¿Qué función tiene, digamos, estas agencias nacionales que promueven el desarrollo? Es canalizar el desarrollo, es decir, darle al ICI, si se va a hacer un ICI, una industrialización por sustitución de importaciones, esta se debe hacer con un programa, con un proyecto, para corregir tanto las deficiencias propias del ICI como las de los mercados nacionales. No es industrializar por industrializar, como he dicho, un fin en sí mismo, sino como un medio. Y ese medio se debe dirigir hacia la consecución de ciertos objetivos, pero que sean transversales a toda la economía, que sean horizontales. Recuerden que el ICI en la mayoría de los casos era vertical. ¿Qué quiere decir? Que el ICI se enfocaba en un solo sector y beneficiaba solo a ese sector. Un enfoque vertical en la cadena de producción. Lo que debe hacer es que el ICI se expanda a otros sectores, a otras industrias y por ende a la mayoría de la población. También la Agencia de Desarrollo Nacional debe también dar incentivos a que la falta de cultura de exportación de las industrias locales mire hacia el mercado externo también, hacia la demanda internacional. Promover la demanda local, crear condiciones para que la población genere ingresos y empleo y que pueda demandar la producción nacional, y también hacer reformas a los privilegios que se les da a las empresas transnacionales, a los grupos de poder, a las relaciones de poder que se dan entre ciertos grupos propios de los países y de las empresas transnacionales. Otro también de las políticas que Celso se dio cuenta es que muchos de los beneficios que obtenían las empresas transnacionales en el mercado local o en la producción nacional, era que estos lo repatriaban a sus naciones. Es decir, apenas una pequeña cantidad de los beneficios que obtenían estas empresas transnacionales que obtenían recursos de nuestros países se quedaba en nuestro país como una forma de reinversión. Esto, obviamente, para Celso Furtado no es lo adecuado, sino que se deben crear instancias para que se reinvierta y se generen ciertas sinergias o dinámicas de desarrollo a través del uso de estos recursos, ¿no? De estos recursos económicos. Todas estas cuestiones que he mencionado van a ser los principales aportes de Celso Furtado a la teoría de la dependencia. Como digo, como he dicho, he repetido varias veces, vamos a analizar el desarrollo o el subdesarrollo de las naciones, sobre todo latinoamericanas o en desarrollo, como una causa de la injerencia extranjera, tanto política como económica. Política a través de los gobiernos,
y económica a través de las multinacionales e instituciones que prestan créditos. Muchos de los temas que he mencionado hoy en día aún se siguen debatiendo. La inversión extranjera directa es un tema de debate, si en verdad es beneficioso o no para un país. Muchos dicen que crean desigualdades, otros que apenas es una pequeña porción de la economía que se beneficia de esta inversión. Otro de los temas que hoy en día son debate también es el Fondo Monetario Internacional, las reformas estructurales que pide el Fondo Monetario Internacional son perjudiciales para las economías, no deberíamos pedir préstamos, etc. El Banco Mundial también a través de los préstamos que otorga a las economías. Estos préstamos solo hacen que nuestras economías incrementen la deuda y por lo tanto nuestra dependencia dirigida hacia el pago de esta deuda. Estos temas que he mencionado son temas actuales. Ecuador, recordemos, tenía una deuda muy, muy grande y que luego se hizo un estudio y se la reestructuró, ¿no? Por la dependencia que tenía del pago de deuda. Muchos de los recursos que se pueden dedicar a la educación, a la salud o infraestructura económica, ya sea vías, carreteras, empresas estatales o refinerías que den valor agregado a la explotación de productos, perdón, de recursos naturales, no se dedican, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar una proporción alta de nuestro PIB a esta deuda. Hoy en día, por ejemplo, la extracción de minería que se está realizando en el Ecuador, todas son extranjeras, son chinas, canadienses, no sé, alguna de Europa o de Estados Unidos. Son cuestiones que todavía prevalecen y que ayudan a entender por qué otras opciones tenemos, ¿no? Y que seguirán todavía en debate.